Es curioso cómo la historia bíblica que nos contaron desde niños parece un traje hecho a la medida. Todo encaja, todo es impecable y, sobre todo es conveniente. Pero ¿alguna vez has sentido esa espinita, esa duda persistente de que nos están ocultando algo? Como si alguien hubiera tomado un borrador gigante y decidiera eliminar todas las piezas que no encajaban en su rompecabezas. No soy historiador ni teólogo, ni estoy aquí para decirte en qué creer. Pero, ¿qué pasa cuando esos pedazos perdidos de la historia aparecen enterrados en vasijas de barro, escondidos bajo el polvo de los siglos? Hoy, en Murmullos de la Oscuridad, vamos a abrir ese archivo que la iglesia oficial prefirió que ardieran antes de que tú pudieras leerlos. Vamos a hablar del Jesús niño que no aparece en la misa del domingo, aquel que con solo un gesto podía cambiar el destino de quienes lo rodeaban. Y vamos a replantearnos al villano más grande de la historia, Judas, cuya traición, según documentos prohibidos, fue el único que evitó que el plan divino fuera un fracaso total. Si estás listo para cuestionar todo lo que dabas por sentado, quédate, porque la verdad no siempre es sagrada, a veces es simplemente aterradora. ¿Empezamos? A ver, hagamos un ejercicio rápido para que entiendas lo que viene a continuación. Cierra los ojos y visualiza al niño Jesús. ¿Listo? Probablemente lo que ves es un pesebre rodeado de pastores con esa mirada dulce y pasiva. Bueno, olvida esa imagen, porque hoy vamos a entrar al Evangelio de la Infancia de Tomás o Pseudo Tomás. Un texto que si lo leyeras en el siglo II te daría pesadillas porque aquí no vemos al Jesús bueno, vemos al Jesús omnipotente. Este documento no es un mito cualquiera, es un manuscrito que circuló ampliamente antes de que el canon bíblico fuera limpiado. Y si quieres saber qué es lo que nos cuenta, continúa aquí porque sinceramente es perturbador. Imagina esto, Jesús tiene 5 años, está jugando en un arroyo, moldeando figuras de barro en un día de Sabbat. Para quienes no lo sepan, el Sabbat en la tradición judía es sagrado, no se trabaja. Un niño del pueblo, hijo de Anás el escriba, lo ve y en un gesto de malicia infantil destruye las figuras de barro de Jesús. ¿Qué hace Jesús? ¿Le da una lección de moral? No, el texto original dice que Jesús lo mira y le dice: tu fruto no tendrá raíz, tu semilla no dará fruto, estás seco como un árbol cortado. Y aquí viene la parte que me voló la cabeza de esta investigación. El niño cae muerto al instante. No es una metáfora, el texto es explícito, cae fulminado ante la presencia de algo que ni siquiera entiende. ¿Entienden la magnitud de esto? Estamos ante un relato donde Jesús no está aprendiendo a ser Dios, Él es Dios, pero dentro de un cuerpo de un niño de 5 años que no tiene la paciencia ni la madurez para lidiar con el entorno humano. Es básicamente un ser con el poder de crear y destruir galaxias, metido en una rabita de un niño de preescolar. ¿Crees que es todo? Continúa. Hay otro fragmento, quizá el más oscuro, donde un niño tropieza con Jesús mientras corren por la calle. Jesús, molesto por el choque, le dice: no terminarás tu camino. El niño cae. La gente empieza a entrar en pánico. Se quejan con José: ¿qué clase de hijo tienes? O le enseñas a bendecir o lo sacas del pueblo. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que el miedo a lo divino es más antiguo que el amor hacia él. Estos textos nos muestran una humanidad que estaba aterrorizada de su propio Dios, de su futuro Salvador, porque no entendía las reglas de ese poder absoluto. Pero, ¿por qué alguien escribiría esto? Algunos dicen que era una advertencia: no te metas con el elegido. Otros que era una forma de explicar por qué Jesús era diferente a cualquier otro ser humano. Pero para mí, la pregunta real es: ¿la iglesia decidió esconder esta etapa de la vida de Jesús porque era demasiado peligrosa para la fe? Si esto es tan importante para la fe, ¿por qué no aparece en la Biblia que compré en la librería? Estos textos no fueron un hallazgo mediático de un día para otro. Muchos de ellos permanecieron ocultos durante 1500 años, enterrados bajo las arenas del Alto Egipto. Estos documentos escondidos por monjes que en el siglo IV prefirieron enterrarlos antes que verlos destruidos por los decretos de quema de libros de la época que contenían el Evangelio de Tomás y muchos otros relatos que desafiaban la versión oficial de la iglesia. Lo que encontraron los campesinos no fue solo papel viejo, fue un contrapeso histórico. Fue la prueba de que durante los primeros siglos el cristianismo era mucho más diverso y mucho más extraño de lo que nos han contado. Ojo, tener estos textos en las manos no significa que estamos leyendo una verdad impuesta. Estamos reconstruyendo un rompecabezas que alguien intentó tirar a la basura. Si el Evangelio de la Infancia de Tomás nos muestra a un Jesús inabarcable, continúe conmigo, porque el siguiente Evangelio nos rompe los esquemas de lo que entendemos por lealtad. Seguro conoce la historia de Judas, el traidor, el que vende a su maestro por 30 piezas de plata y termina ahorcándose en un árbol. Es el villano por excelencia, el arquetipo que justifica toda tragedia bíblica. Pero si te dijera que estos textos encontrados en una cueva en Egipto nos cuentan una historia completamente opuesta, hablamos del Evangelio de Judas, un códice gnóstico que salió a la luz tras décadas de estar perdido en el mercado negro de antigüedades. Cuando los especialistas finalmente lo tradujeron, el mundo académico se sacudió. ¿Por qué?
Porque en este texto Judas no es un traidor, Judas es el único iniciado. El texto nos presenta a un Jesús que ríe de sus otros discípulos cuando estos no comprenden su verdadera naturaleza. Pero con Judas, con él es diferente. Jesús le confía secretos que a nadie más le cuenta. En este evangelio, Jesús le dice textualmente: Judas, tú serás mayor que todos, porque tú sacrificarás al hombre que me sirve de vestidura. Piénsalo un segundo, si el cuerpo de Jesús es solo una prisión de carne para su espíritu divino, ¿qué significa la traición? Según este documento, la muerte física de Jesús no es una tragedia, es una liberación necesaria para que el espíritu divino de Jesús pudiera regresar a su origen celestial. Alguien tenía que romper la carcasa, alguien tenía que entregar al hombre para liberar al Dios, y Jesús, el Jesús de este evangelio, le pide a Judas que sea él quien ejecute esa tarea. Es polémico, ¿no? Lo que me hace ruido no es la historia de la traición, sino el conflicto que esto plantea para el dogma. Si Judas realmente fue el instrumento de la salvación, el facilitador de la ascensión, entonces toda la narrativa del mal que hemos construido durante siglos se desmorona. ¿Fue Judas el más fiel de todos? El único que tuvo el valor de cargar con el estigma de la traición eterna para cumplir la misión más sagrada. A veces la historia no la escriben los que estuvieron ahí, sino los que quedaron para contarla. Y si la historia oficial necesitaba un villano para que el resto de los discípulos quedaran como héroes, Judas fue la víctima perfecta. Pero hoy, gracias a este códice, Judas ya no tiene que ser el hombre que vendió a un amigo. Hoy podemos verlo como el hombre que por órdenes directas de su maestro se sacrificó a sí mismo para completar un plan que nadie más pudo entender. Pero antes de continuar con un códice aún más perturbador, dime qué piensas de Judas. ¿Fue una traición o el contrato más oscuro y necesario de la historia humana? Si creías que lo que vimos antes era perturbador y bizarro para tu creencia, prepárate. Olvida todo lo que te han dicho sobre la creación del mundo. Vamos a hablar del apócrifo de Juan. Este texto es sin duda la piedra angular del gnosticismo. Aquí, Jesús le revela a Juan la verdad que las instituciones han intentado borrar durante 2000 años. El Dios que narra al Génesis, el que exige sacrificios y desata diluvios, no es el Dios supremo. En este documento descubrimos una entidad llamada Yaldabaoth. Imaginen a un ser nacido de un error cósmico, una criatura arrojada al vacío por la ignorancia de su propia madre, Sofía. Este ser, Yaldabaoth, se mira al espejo y al no ver nada más, exclama: yo soy el único Dios y no hay otro fuera de mí. ¿Les suena familiar? Es la misma arrogancia que encontramos en los textos que leemos hoy en día. Según el apócrifo de Juan, Yaldabaoth creó este mundo material, este plano físico, como una especie de jaula, una prisión diseñada para mantener a los seres humanos distraídos, sufriendo y adorándolo a él, mientras el verdadero espíritu humano sigue atrapado sin saber de dónde viene. La pregunta que te planteo no religiosa es ontológica. Si viviéramos en una simulación diseñada por un arquitecto que no sabe lo que hace, ¿te darías cuenta? Los gnósticos del siglo II creían que la chispa divina dentro de ti, o sea, tu conciencia, es parte de esa fuente suprema, y que el Dios al que la mayoría reza es simplemente el carcelero que nos convence de que no hay nada más allá de esta realidad física. Este análisis es oro puro, ¿no? No porque sea verdad o mentira, sino porque nos muestra que desde hace 2000 años ya existía gente que cuestionaba la narrativa oficial. Gente que decía: hey, este Dios pide obediencia y no parece ser un ser de luz, parece un ser con inseguridades humanas. El apócrifo de Juan no te invita a la fe, escucha, te invita a la desobediencia intelectual. Te invita a mirar a tu alrededor y preguntarte: ¿quién construyó esta realidad? Y más importante, ¿qué pasaría si descubrías que puedes escapar de ella? Hemos navegado hoy por algunos archivos prohibidos. Vimos a un niño con poder aterrador, a un traidor que resultó que podría ser el único leal, y a un Dios que, según antiguos textos, no construyó una cárcel de materia. Te invito a que analice los documentos y la evidencia arqueológica, pero como persona que intenta entender qué demonios estamos haciendo en este mundo. La verdad es que la historia que nos contaron es cómoda, es segura y sobre todo es fácil de digerir, pero ¿qué es más peligroso? ¿Cuestionar la realidad o vivir toda una vida bajo la mentira más elegante jamás contada? No te estoy pidiendo que creas en los gnósticos, ni que reniegues de tu fe, solo te estoy dando las piezas que alguien más quiso esconder. Al final del día, la decisión es tuya. Puedes cerrar este episodio, encoger los hombros y seguir con tu vida como si nada hubiera pasado, o puedes empezar a mirar las grietas en el muro. Pero antes de dejarte ir, quiero que te lleves una duda que te advierto puede volverse una obsesión. Si todo lo que llamamos realidad, tus miedos, tu cuerpo, este mundo y sus leyes fueran en realidad el diseño de un ente que no sabe lo que hace, o peor aún, que no necesita cautivos, entonces, ¿qué parte de ti realmente es tuya? ¿Y qué parte es solo un eco, una programación implantada en tu mente para que nunca te atrevas a mirar hacia la salida? Murmullos de la oscuridad.